Bueno, larguemos mientras alguien come. ¿Qué estás comiendo? Qué rico, una media luna, una factura, decimos. Yo que soy gordita, bueno, sabés, me estás rompiendo el corazón. Una facturita. Qué rico. Bueno, vamos. Fractales. Vamos a hacer un repaso. Romina, ¿vos estuviste en la clase pasada? Sí. ¿De los No fractales? recuerdo, creo que sí. Bueno. Sí. ¿Qué eran los fractales? ¿Se recuerdan rápidamente qué eran los fractales? Sin leer. ¿Tienen A algún? mí, yo lo que digo que son expresiones matemáticas que se pueden duplicar, o sea, se pueden Que se expresar van con, replicando en patrones. sí, aumentando, sí. ¿Sí? Infinitamente. Bien, y habíamos arrancado diciendo que no podíamos dar una definición exacta. ¿Por qué? Porque se usan en tantos campos, ¿sí? En tantas distintas disciplinas que la medicina le va a dar una definición, los científicos le van a dar otra, los artistas otra, y así distintas ramas de distintas ciencias le van a dar distintas definiciones, ¿sí? Pero en general habíamos visto unas cuantas definiciones que están acá, las voy a pasar, y habíamos llegado a armar esta, que es la más linda de todas, donde estamos todos felices, acá vienen haciendo la definición, ¿sí? Son patrones repetitivos, geométricos, que acontecen en la naturaleza o que pueden generarse en las matemáticas y que además guardan una relación interesante con el número pi. Cuando se genera, la mejor proporción que se puede tener para que no se intercepten es 1 sobre pi. Que escribió eso el alumno Gamboa. Muy bien, Gamboa. Sí, bueno, cada uno iba escribiendo. Bien. ¿Sí? Eso habíamos visto en la primera clase. Y habíamos cerrado con la definición que ustedes decían, no, ustedes no. Eduardo Benítez decía que era de Wikipedia, que yo lo había traído de Wikipedia. ¿Sí? Ni me importa. Bien, la clase pasada, ¿sí? Vimos esto, que había distintas propiedades que tenían. La primera importante era la similitud, ¿sí? Había dos tipos de fractales, los lineales y los no lineales. Claramente los más fáciles de ver y de seguir son los lineales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué son más fáciles los lineales que los no lineales? Estamos haciendo un repaso, Y ¿no? porque Conversen conmigo. Abran los micrófonos. los lineales es por un escalar, sería. Claro, de O alguna sea, el manera, patrón sería un escalar. claro. Entonces, los fractales lineales son aquellos que se construyen con un simple cambio en la variación de sus escalas, ¿sí? Esto implica Y algo son muy importante. idénticos, ahí dice, ¿Eh? son idénticos en todas sus escalas. Claro. Bueno, pero, a ver, un fractal que es no lineal también es idéntico en todas sus escalas. Acordate, por ejemplo, el de, que yo siempre le invento el nombre a este, ay, no me acuerdo cómo se llama, ¿dónde está? Mandelbrot, ¿sí? El de Mandelbrot no, es un fractal que no es lineal, ¿sí? Y si yo me acerco, es igual. O sea, es la misma forma o el mismo patrón, o sea, si me voy acercando a distintas escalas. ¿Sí? Sí. No es que los lineales nada más son eso. Los lineales están compuestos por líneas rectas, ¿sí? Que por eso son como más sencillos, perdón, ¿sí? Bien, fíjense que acá hay varios ejemplos de fractales, un toque más adelante. Los no lineales, los más importantes, uno de los más importantes es el de Mandelbrot, que está acá, ¿sí? Entonces, la primera propiedad importante es la similitud, ¿sí? Después habíamos visto que los fractales pueden ser generados a partir de elementos de la matemática tradicional, como a través de los números complejos. Y el conjunto de Mandelbrot, ¿sí?, se generaba a partir de esta relación, ¿sí? De un número complejo va a ese número complejo al cuadrado más otro número complejo. Esa era como la iteración, ¿sí? La iteración no, quiero decir otra cosa. Era La la ecuación. ecuación que lo genera. Ahí está, eso es lo que quería decir. Bien. Yo Bien. leí ahí.
Después habíamos visto que era iterar. Iterar era recalcular, ¿sí? Ir recalculando la misma expresión, ir recalculando y hacer que eso crezca, ¿sí? Y después, bueno, estos eran otros tipos de fractales, que eran los fractales plasmáticos, que no se ve una secuencia así, a simple vista no se ve la secuencia o lo que se repite, ¿sí? Los lineales y los no lineales son como mucho más estructurados. Acá es más difícil encontrar la forma que se repite y qué es similar a qué, ¿sí? Pero hay un patrón. Bien. Luego venía la dimensión fractal, ¿sí? Que creo que hasta acá habíamos llegado, o no la habíamos visto a la dimensión fractal. ¿Hola? ¿Sí la habíamos visto a la dimensión fractal? No, no habíamos visto la Hasta ahí dimensión. llegamos. No Hasta lo acá dimos llegamos. todavía. Bien, bueno. Sí. Vamos a arrancar con la dimensión fractal, ¿sí? Hay dos propiedades que tienen los fractales. Una era la similitud y la otra propiedad es la dimensión fractal. Entonces, para entender esto, ¿quién puede empezar a leer? ¿Quién quiere leer? Gamboa, Hernán, Belén o Romín. Mendoza iba a decir León, iba a decir Sánchez, Gamboa. ¿Quién quiere leer? Comienzo. Dale. Dimensión fractal. Ahora nos toca entrar de lleno. Tengo que modificar acá un poco las caritas de todo. Ahora nos toca entrar de lleno en el que tal vez sea el concepto más importante y en el cual más esfuerzo deberán hacer para comprender. Para ello tendrán que dejar de pensar en la matemática tradicional por un momento y adentrarse en las geometrías no euclidianas. Como los fractales están compuestos por elementos cada vez más pequeños de sí mismos, autosimilitud, el concepto de longitud pasa a ser algo muy complejo y hasta casi sin sentido. De esta manera, el concepto de dimensión comienza a jugar un papel fundamental. De ahora en adelante no deberíamos preguntarnos cuánto mide un fractal, sino cuál es su dimensión. Las Bien, 5 ahí, dimensiones para ahí un segundo, Hernán. Entonces, se dan cuenta que si hablamos de longitud ya pierde sentido, ¿sí? ¿Por qué? Era lo mismo de si medíamos la longitud de la costa de California, no sé de dónde era, de qué costa era que medíamos, ¿sí? ¿Cómo lo medimos? ¿Con qué elementos de medida vamos a medir? ¿A qué distancia nos vamos a parar? ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido si yo mido la piedrita que hay ahí, si lo que realmente quiero saber es la longitud de costa. ¿Se dan cuenta? Y ahí entra un poco lo que hablábamos de esto de que hablábamos en la unidad 1, ¿sí? Me estoy salteando de materia, pero era lo que hablábamos en la unidad 1 de la matemática aplicada, ¿sí? ¿Por qué estoy trayendo eso acá? Porque si yo voy a medir, y hoy di el mismo ejemplo que voy a dar ahora, pero si yo quiero medir un tablón para hacer una mesa, no me va a interesar medir hasta el último milímetro, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque no es tan relevante, ¿sí? A diferencia de si quiero medir el diámetro de un tornillo que tiene que caber en una tuerca, ¿sí? Son distintas cosas lo que voy a medir, entonces voy a utilizar distintas formas de medir, ¿sí? Y está totalmente relacionado también a la cifra significativa. Bueno, esto es lo mismo, ¿se dan cuenta? No me sirve a mí medir longitudes. ¿Por qué? Porque pensemos en, por ejemplo, voy a pasar así rápido para mostrarles, pero pensemos en este fractal, ¿sí? ¿Me interesa a mí saber qué longitud tiene todo este fractal? Y no, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente van a ser miles de metros, pero no tiene sentido. Entonces ahí entra la definición de dimensión fractal, ¿sí? Ahora sí, si querés puedes seguir leyendo, Hernán, o puede pasar a otra persona a leer. Hola. ¿Sigo? Sí, Parece que sigo. sí, parece que seguís. Las 5 dimensiones topológicas son números enteros, no fraccionarios, mientras que las Perdón, dimensiones fractales pueden... las dimensiones topológicas, ¿cuáles eran? La del vacío, que era -1, la de un punto, que era algo elevado a la 0,
¿sí? La de una línea, que era x elevado a la 1, ¿sí? El plano, que era 2, ¿se acuerdan? Por acá está eso. Acá está, ¿sí? Estas eran las dimensiones topológicas, ¿sí? Dimensión 0 es un punto, dimensión 1 una línea recta, dimensión 2 un plano, dimensión 3 el espacio, ¿sí? Y la menos 1 que era el vacío, ¿sí? Esas eran dimensiones topológicas. Perdón, que te salté, porque yo les veo cara, yo ya le saqué la ficha a sus caras. Cuando no entienden, sé que no entienden. Vamos, sigamos. Entonces, las 5 dimensiones topológicas son números enteros, no fraccionarios. Mientras, ya sigo yo, perdóname, Hernán. Sigo yo. Sí, sí, Mientras sí. que las dimensiones fractales pueden o no ser fraccionarias. ¿Sí? En la tabla que sigue, fíjense que casi no se ve, se dan a conocer las dimensiones de algunos objetos fractales. Por ejemplo, la curva de Koch tiene una dimensión fractal que se denomina, se nota como con la letra D mayúscula de 1,262. El conjunto de Cantor 0,631, la curva de Peano 2, el triángulo de Sierpinski 1,585. Eso como para dar un ejemplo, ¿sí? Bueno, pero ahora veamos cómo calculamos eso, ¿sí? ¿De dónde sale? Entonces, tomemos una recta, ¿sí? Esta recta verde que está acá. Si yo ahora la mido a esta recta con una regla de cartuchera, ¿sí? Voy, la mido, ¿sí? Entonces va a medir, supongamos que tiene 1 metro, va a medir 1 metro de longitud en una escala determinada. ¿Sí? Bueno, 1 metro de longitud. Entonces, va a ser un segmento, S, va a ser igual a 1, y la longitud va a ser igual a 1. ¿Sí? En nuestra escala va a ser un solo segmento, porque la estoy midiendo con 1 metro y tiene 1 metro de longitud. ¿Sí? Ahora la partimos en 2. A esa misma recta la cortamos en 2 partes. O sea que cada parte la dividí en 2 partes iguales, tiene 50 centímetros, o medio metro. ¿Sí? Ahora, esta vez tomamos un elemento de medición que sea justamente la mitad del anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos segmentos voy a medir? Voy a medir 2 segmentos. ¿Y de qué longitud? La longitud que voy a medir van a ser 2 longitudes de eso, que, si esto vale 1 metro, si esto, yo señalo la computadora, perdón. Si esto, y escribo con blanco, a ver si vamos a salir de la apuro. Si esto vale 1 metro, ¿sí? Si esto vale 1 metro, y ahora lo he dividido en 2 porciones, cada porción vale 50 centímetros, o medio metro, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Para qué es esto? Vamos a avanzar un toque más. Entonces resulta muy fácil para nosotros decir que la dimensión de una recta es 1. La de un plano es 2 y la de un espacio o el del volumen es 3. ¿Sí? La dimensión va a estar directamente ligada o relacionada con los grados de libertad. ¿Se acuerdan qué era un grado de libertad? ¿No? Miren, en el Por ¿En qué álgebra, dirección ejemplo, se puede mover? de a uno me claro, habla, porfa. el ¿Cómo? ¿En grado de qué libertad, dirección? Sí, dale, no. yo lo que decía es que el grado de libertad es, por ejemplo, en la familia en que puede estar presente. Por ejemplo, si estamos hablando de una cuadrática, el campo de los cuadrados, el campo de la cuadrática. Es la cantidad de grados de libertad 2 que tiene. Después, por ejemplo, en una cúbica tiene 3 grados de libertad y así. Bien. Yo quiero... No sé si es Sí, 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 exactamente esa la definición. está bien, va por ahí. Vos, Eduardo, ¿qué decías? Ujú. Yo tengo memoria de que cuando yo restrinjo el grado de libertad en las 3 dimensiones, un objeto no se puede mover. Si yo no le permito que vaya hacia adelante, en las 3 dimensiones, le restringo los 3 grados de libertad, o sea, los grados del movimiento. No me acuerdo, creo que era, Bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero tenía que ver yo con quiero eso, no me que acuerdo. busquen ustedes, y si no, ya les voy a traer yo, pero nosotros hemos visto grado de libertad cuando estábamos viendo álgebra 3 o álgebra 2. ¿Álgebra 2 era que yo daba el año pasado o álgebra 3? 2. 2. Bueno, en el álgebra 2, cuando estudiábamos matrices, ¿sí?
veíamos que eran los grados de libertad. Las matrices, ¿se acuerdan que las podíamos ver como si fueran un sistema de ecuaciones? ¿Sí? Entonces, grado de libertad también se le llama, ¿sí?, a los valores que yo tengo que dar para fijar un sistema. Entonces, lo que dijo Hernán está bien. Y lo que dijiste vos, Eduardo, también está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de restringir X y Z para que algo se quede quieto, estás diciendo que le das valores a X, a Y y a Z. ¿Sí? Que es lo mismo que dijo Hernán cuando habló de las cuadráticas, que dijo, bueno, cuando yo tengo algo cuadrático, tengo dos valores. Si fijo esos dos valores, o sea, pueden variar dos cosas, entonces tengo 2 grados de libertad. Si estoy en el espacio, en X y Z, tengo 3 grados de libertad porque me puedo mover en X, me puedo mover en Y, me puedo mover en Z. ¿Sí? Ah, Bien. Bueno. Continuemos. Vamos a ver, la dimensión es 0. Si la dimensión, cuando la dimensión es 0, solo podría existir ahí un punto inmóvil y sin límites. ¿Sí? En cambio, si la dimensión es 1, ya tenemos una recta y existe un grado de libertad, ¿sí? Que es el de moverse de izquierda a derecha, por ejemplo, dentro de una recta. Pensando en la recta que es horizontal, ¿sí? Luego, la dimensión 2, vamos a tener un plano que va a tener 2 grados de libertad, el X y el Y. Podemos movernos de izquierda a derecha y arriba hacia abajo, obviamente también en las diagonales, porque me estoy moviendo en un plano. Y por último, si la dimensión es 3, estamos en una situación como la anterior, solo que se le agrega un tercer grado de libertad, que sería la profundidad. ¿Sí? Ya sería en un volumen. ¿Se dan cuenta? Siempre hablamos de lo mismo. ¿Se entiende medianamente? Romina, que no me tenés la cara. Quiero saber tu opinión. Y Eduardo, idem. Sí, profe, estoy escuchando. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo la calculamos, ¿sí? Luego, podemos decir que S es igual a L a la D. ¿Qué es S? ¿Qué es D? Donde S es la cantidad de segmentos en lo que va a estar dividido, ¿sí? La cantidad de segmentos que aparecen a medida que yo voy construyendo el fractal lineal. Claramente estamos hablando de fractales lineales y siempre vamos a ver fractales lineales, ¿sí? S va a ser la cantidad de segmentos, L va a ser la escala y D va a ser la dimensión. Entonces, ¿cómo hago yo? Está hecho abajo. ¿Cómo hago yo para despejar la D de ahí arriba? ¿Qué herramienta matemática tengo para despejar la D de ahí? El que está ahí abajo. Con Y primera logaritmo. cosa, que sí, después les quiero preguntar, ¿en qué materia ven derivadas ustedes? Derivada en análisis. Análisis 2. ¿Ya han cursado esa materia? ¿O están cursando ahora? Análisis 1, 2, sí. Ah, 2. Todo. 1, 2 va así. Ajá. Bueno, ¿y usan el Sí, logaritmo? profe, estamos en eso, ya dimos derivadas. En Bien, análisis 1 y lo estamos usando ahora también. bien. O sea que ya han usado el Estamos dando logaritmo. integrales. Ponerle, han usado el logaritmo para bajar alguna variable que estaba en el exponente y poder derivar. Sí. ¿Sí? O sea que sería sencillo y me tendrían que haber gritado, usamos el logaritmo para hacer eso. ¿Sí? Ajá. Sí. Bueno, entonces aplicamos el logaritmo por propiedad del logaritmo. ¿Qué pasa? El exponente baja como un producto, adelante. La constante baja como un producto por el logaritmo de L y de ahí despejo la dimensión como el logaritmo de S sobre el logaritmo de L. ¿Sí? Entonces ahí encuentro una manera de determinar cuál es la dimensión del fractal que estoy viendo. ¿Sí? Ay, casi estornudo. ¿Bien? Bueno, ahora volvamos a nuestro ejemplo de las rectas. ¿Sí? En la primera experiencia, ¿sí?, la longitud del segmento L era 1 metro. O sea, L era igual a 1. Y la cantidad de segmentos en los que estaba dividido era uno solo. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría el logaritmo de 1 sobre el logaritmo de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1?
Logaritmo de 1, 10 a la 0. 0. ¿Cero? ¿O no? Sí. Cero. ¿Cómo es la curva del logaritmo? Me encanta eso que estás haciendo, pero no sé qué estás haciendo. Así. Y esto corta acá en 1. Este es x. Y este es el logaritmo de x. ¿Sí? O sea, la curva corta en 1. O sea, el logaritmo de 1 es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, 0 sobre 0 me lleva a una indeterminación. ¿Sí? Por lo cual, para ese caso no sirve. ¿Sí? Entonces, cuando yo divida por primera vez, fíjense, para la segunda parte, ¿sí? Cuando hemos dividido en dos segmentos la curva, tenemos que era la fórmula, el logaritmo de n, ¿cuántas partes teníamos? 2 sobre, ay, acá tengo un error, tengo un error ahí, perdón, logaritmo de s sobre el logaritmo de n, ¿sí? Entonces, ahora tengo dos segmentos, ¿sí? De 2 unidades completas, porque lo estoy midiendo con otro tipo de regla. Entonces, fíjense que me queda el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 2, 1, ¿sí? Luego, si lo parto en 3 partes y mido con la regla de esa longitud, voy a medir 3 longitudes, o sea, o 3 escalas, ¿sí? Por lo tanto, va a ser el logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 3. Por ende, D va a ser igual a 1, ¿sí? Si se dan cuenta y utilizan cualquier porción en la que dividan, siempre el D, la dimensión de una recta, me va a dar igual a 1, ¿sí? Sin importar la escala que use. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalizando, y acá tengo que corregir, ¿sí? D es igual al logaritmo de S sobre el logaritmo de N, ¿sí? Que siempre va a ser igual a 1 para una recta con N distinto de 0. Claramente. ¿Por qué? Porque nunca llego a 0. ¿Sí? El logaritmo para 0 no está definido. Entonces, veamos esto. ¿Cómo calculamos la dimensión de un fractal? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? La curva de Koch o el fractal de Koch. Es un fractal que se genera en 3 etapas. En la primera etapa elegimos una figura generadora, que en este caso va a ser una recta. A la recta, primero se la voy a decir hablando y después la vamos a ver en el dibujo. En el dibujo es mucho más sencillo. A la recta la vamos a dividir en 3 partes iguales, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, a la parte del medio, segmento del medio, lo vamos a sacar y lo vamos a reemplazar por 2 rectas nuevas. Por un triángulo, ¿sí? Entonces vamos a ver. Primero, esta es la línea que hemos dicho, ¿sí? La línea que tiene una longitud determinada, A1 a B1, ¿sí? Divisiones, ninguna, ¿sí? Ahí, uy, esperen que me aparecen ustedes ahí. Ahí es la primera división, entonces lo divido en 3 segmentos. Vamos a ver si puedo lograr escribir. Les voy a dejar de ver la cara por un rato. Así que no me hagan cara fea. Lo divido en 3 partes, acá y acá, ¿sí? Lo divido en 3 partes y al pedazo del medio lo saco y lo reemplazo por un triángulo. ¿Sí? Luego, esa sería la primera iteración. ¿Sí? La segunda iteración, ¿qué sería? A cada segmento de estos, los divido en 3 partes. Vamos. A cada segmento de estos lo divido en 3 partes y vuelvo a sacar el segmento que está en el medio y pongo un triángulo. ¿Sí? La tercera iteración, la cuarta iteración, la quinta iteración, ya está, se fue. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo lo que sí estoy viendo acá es la longitud de la poligonal. ¿Sí? Acá tengo una longitud determinada por la diferencia entre A1 y B1, que es 9. ¿Sí? Esta es la curva de Koch. ¿Sí? Entonces, es esto, fíjense, es esa relación 4/3 elevado a la n por la longitud inicial de la curva, de la recta en este caso. ¿Sí? O sea, 4/3 a la 1 por 9 me da 12. ¿Sí?
Luego, si hago una segunda iteración, ¿sí? Va a ser 4/3 ahora al cuadrado por la longitud inicial que era 9. Y así va creciendo la longitud de la poligonal. ¿Sí? Les quiero ver las caras, a ver. A medida que el exponente cambia, ¿no? ¿Qué? El exponente va cambiando. Claro. Va aumentando. El exponente va Tiene más forma. creciendo porque varía de acuerdo a la iteración que sea. Interesante. Bien. Vamos a ver esto, ¿sí? Acá está es lo mismo que les acabo de decir, pero está escrito, ¿sí? Traducido al lenguaje coloquial, diremos que tomamos una recta, le aplicamos un algoritmo tal que apoderarse de esa misma recta, dividirla en 3 partes iguales, y a la parte del medio la saco y pongo un triángulo, ¿sí? Formando así un triángulo. Hasta aquí los 2 pasos de generación. Ahora comienza la iteración, ¿sí? O sea, mi primer curva es cuando yo la corto en 3 y hago un triángulo en el medio. De ahí empiezo a iterar, ¿sí? Y en cada iteración hará exactamente lo mismo, o sea, lo que le indica el algoritmo, o sea, a una longitud recta, la voy a dividir en 3 partes, la parte del medio la voy a sacar y la voy a reemplazar por un triángulo, ¿sí? Cada vez que vea una línea recta, la tomará, la dividirá en 3 partes iguales, eliminará el segmento del medio y lo reemplazará por otros 2 iguales formando un triángulo. Es más fácil de explicar con la palabra que verlo gráficamente, ¿se dan cuenta? En este caso, L es igual a 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que el algoritmo dividirá, ¿estoy hablando mal? No, dividiría nuestra imagen generadora, o sea, la recta, en 3 segmentos iguales, ¿sí? Y acá aparece la gran novedad, nuestro algoritmo toma uno de esos segmentos y lo transforma en 2, por lo tanto nuestra S no será 3, sino que va a ser 4. ¿Sí? Fíjense acá. Vamos a la primera. Acá, cuando yo lo divido en 3 y genero este triángulo, me genera 1, 2, 3, 4 porciones. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por eso, vamos para adelante, por eso es que L es igual a 3, pero S es igual a 4. Con lo cual, fíjense, si yo despejo el D, me queda el logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3, y esto me da un número superdecimal, 1,2618,5. ¿Sí? ¿Estamos? Hemos obtenido de esta forma una dimensión fraccionaria no entera. Y además supera la dimensión topológica de nuestra imagen generadora, que era 1, la recta. ¿Sí? Entonces, un fractal. ¿Por qué? Justamente porque D me da distinto de un número entero y me da fraccionario. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Yo sé que no es tan sencillo de asimilar, pero de a poco lo vamos a ir viendo. Bien, vamos a ver otro fractal, el triángulo de Sierpinski. ¿Sí? Fíjense, ¿qué hace esto? Divide cada longitud de los lados a la mitad y hace un triángulo en el medio. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tengo el triángulo inicial, en el que le sigue ya tengo la primera iteración. Fíjense, en este, ¿qué hace? En este triángulo verde, el de arriba, divide las mitades, en las mitades cada uno de los lados y vuelve a generar un triángulo. En este lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo va haciéndose. ¿Sí? Bien. Entonces veamos acá. Encima cuando tiende a infinito, o sea, las divisiones cuando tienden a infinito van a tender al triángulo original, porque cada vez se vaya haciendo más lineal. Puede Claro, ser, pero ¿no? sí, fíjate que en este caso yo voy sacando porciones, ¿sí? Yo arranco con un triángulo entero y es como que le voy cortando y sacando pedazos. Entonces este va a tender al vacío, si te das cuenta. Sí. ¿Sí? Porque Sí, es como que va sacando, ¿sí? Y en la curva de Koch, no. Ahí sí va Y a en la tender a curva una... de Koch, exacto, en la curva de Koch se va generando más, pero al ser un fractal, ¿sí? Nunca se llega a llenar todo el espacio.
¿Sí? No. Nunca se llega a llenar todo el espacio y lo mismo pasa acá, nunca se llega a sacar todo. ¿Sí? Hay algunas curvas, y ya lo vamos a ver, eso al final creo que lo puse, si no lo puse está en el libro que voy a subir hoy. ¿Lo puse o no lo puse? No, no lo puse. Al revés, cuando voy llenando, hay un fractal nada más que tiene una dimensión fractal entera, que es porque llena todo el conjunto. No me acuerdo cuál es en este momento, pero lo vamos a buscar para la clase que viene. ¿Sí? Entonces, fíjense el triángulo de Sierpinski, que es el que acabamos de ver, ¿sí? Me queda el logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 2 y la dimensión me da 1,58496. ¿Sí? La dimensión fractal que obtuvimos no es entera, hasta ahí va perfecto. Ahora, ¿esta dimensión es superior o inferior a su dimensión topológica? La respuesta es que es superior, ya que la dimensión topológica de un triángulo vacío, ¿sí? Es igual a 1. ¿Por qué? Porque se supone que es una recta que yo la he cortado y he armado un triángulo. Si es un triángulo vacío. ¿Sí? Si fuera un triángulo lleno sería 2. Y la dimensión fractal sería menor a un triángulo lleno. Pero este es un triángulo supuestamente solamente el contorno, que es una línea. ¿Sí? Bueno, ¿ves? Ahí está la explicación, es que es un triángulo que se puede formar manipulando una línea recta. Bueno, no sería lo mismo si el triángulo estuviese lleno. ¿Bien? Entonces, el triángulo de Sierpinski cumple los 2 puntos de dimensión fractal, además es autosimilar por lo tanto, es un fractal. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿sí? En primer lugar dijimos que los fractales forman parte del estudio matemático de la teoría del caos, proporcionando la herramienta geométrica de gran valor para describir sistemas naturales con gran realismo y detalle. 2, luego dijimos que los fractales se caracterizan por 2 propiedades fundamentales, autosimilitud y dimensión fractal. Y 3, la autosimilitud la dividimos en 2 partes, perfectamente similar para los fractales lineales y estadísticamente similar para los fractales más complejos. Dijimos también que existen fractales que pueden no tener autosimilitud, como ser los fractales plasmáticos. ¿Sí? Y claramente viene la tarea para la casa, que es la parte que más me gusta a mí, que dice lo siguiente. ¿Sí? Encuentra el fractal de Hilbert. ¿Sí? Estudien el fractal de Hilbert. ¿Cómo se genera? ¿Cómo calcula su dimensión? ¿Cuál es el algoritmo que lo forma? ¿Sí? Y yo acá les puse 3 páginas en donde me parece que estaba medianamente interesante verlo, pero les puse esto como para tirarles así como una iniciativa. Ustedes pueden buscar y hacer como quieran. ¿Se dan cuenta? Son libres. ¿Sí? Entonces, ¿qué me gustaría? Que hagan esto en el próximo módulo y que, como siempre, que ahora ya soy fana de todos los programas de internet, pero hagan algo en el Padlet como un resumen de Hilbert. ¿Sí? ¿Estamos? Ayer la clase de ayer, ahora bueno, ya ahí voy a cortar la grabación porque les quiero retar un poco porque no han venido a la clase de ayer. Bueno, gracias, hasta luego.